Mucha gente, incluido yo, la verdad es que te conocía y te conocen por tu faceta como analista de doblajes, por así decirlo, ¿no? Sí. Que tu canal de YouTube se centra en analizar doblajes de español, latinoamericano y otros idiomas, Mm. pero mayormente español y latinoamericano, ¿no? Sí, Sí. bueno, no soy profesional, o sea, lo Bueno, hicimos así un día porque sí, sí, pero sí, se podría decir que vale. sí, ahí analizando doblajes y la verdad es que es bastante interesante. Vale, Sí, bueno, sí. pues luego nos meteremos más a fondo en el tema este, Mm. pero poca gente sabrá que tú empezaste el canal haciendo reviews de figuras, ¿no? Sí, sí, unboxing y recomendando todo tipo de merchandising, Mm. bastante cosa, la verdad. Sí, 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 o sea, empecé coleccionando. Cuéntanos, Fue la cuéntanos motivación. un, cuéntanos un poquito, pues, cómo te metiste en este mundillo del coleccionismo y cómo te dio por hacer reviews de figuras y tal, porque es eso, tú te abriste el canal principalmente para hacer reviews. Entonces, cuéntanos un poquito tus inicios, tanto en el coleccionismo como en tu canal. Vale, pues nada, yo en realidad siempre he querido tener un canal de YouTube desde hace muchos años, aproximadamente del 2012 al 2013, pero no tenía claro de qué contenido subir. Entonces, claro, Dragon Ball siempre me ha gustado. Y claro, vi a gente subiendo unboxings de figuras. Bueno, Ujú. anterior a eso, coleccionando fue pues AliExpress, que veía que las figuras estaban muy baratas, te salían a 4, 5, 6 euros, y me compré un par. Entonces me gustó y en realidad siempre he querido tener una colección, pero no me lo había planificado. No, no sé, no lo había pensado tener una. Entonces, al tener dos réplicas, me gustaron y empecé a seguir a cuentas de youtubers que subían contenido de unboxings, reviews. Mm. Y claro, mi pareja, Noemí, me compró una figura original y bueno, vi la diferencia, la verdad. Vi la diferencia con una réplica, pero bueno, al tener ya unas 5 o 6 figuras, pues dije, mira, siempre he querido tener un canal de YouTube porque yo siempre he sido el típico amigo que hace los vídeos de los cumpleaños o vídeos familiares o haciendo el chorra. Y nada, siempre he querido tener un canal de YouTube, entonces o sea, pones a un lado Dragon Ball, la serie que te ha gustado toda la vida y que sigue siendo fan ahí después de tantos años, y crear un canal de YouTube. Entonces, pues ahí surgió David Sensei Mm. y nada, Naomi, bueno, mi pareja Noemí, me ayudó al principio muchísimo. Claro, yo no tenía el material de todo, tanto la cámara, yo no tenía cámara, yo tenía el móvil, entonces me dejó la cámara, el ordenador, porque yo tenía antes un ordenador de torre que en realidad no aguantaba los programas como Premiere tanto para hacer vídeos constantemente. Entonces al final los primeros vídeos utilicé el ordenador de Noe y todo hasta que me compré un ordenador y entonces ya pues hasta día de hoy, hace cosa de 5 meses, hemos utilizado la cámara de Noe, que es la que he Ostras. utilizado siempre ella. Sí, 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 sí. Y bueno, poco a poco pues hemos ido comprando cositas con el tiempo, pero sí, sí, o sea, al final hice unboxings y bueno, conocí a Doko, a Rukaroto. Es que la historia es muy larga, Mm. pero bueno, Sí, pero lo iremos desarrollando. Bueno, por aquí sí, te sí. comentan, dice David, ojalá algún día entrevistaras a Mario Castañeda, Ricardo Bruce y Laura. Tú los analizas bastante, ¿no? En tus vídeos. Sí, 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 los analizo bastante. Bueno, es que ya Dragon Ball no lo puedo ver en otro doblaje. O sea, ya estoy acostumbrado al latino y sí, sí, Luego te dime. lo preguntaré, eso es una pregunta para luego, Vale, pero vale, vale. es interesante Sí, que sí, a sí, sí. raíz de tu profesión de youtuber ya te se han creado unas manías que igual ahora son difíciles de cambiar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Eso va a ser interesante después del tema, Sí, cuando sí, hablemos sí. después. Vale, pero bueno, de momento, si te parece, vamos a empezar pues mostrando uno de tus primeros vídeos, que como digo, muchos seguro que no conocen tu faceta de coleccionista y de tus primeros vídeos que eran comentando y analizando figuras. Bueno, Sí. ahora lo comentaremos, pero más que analizar figuras, te montabas tus historias y tus paranoias con cada vídeo, pero brutales. Bueno, vamos a compartir uno, Perfecto. que este es de los primeros, un segundito. Venga, va. Estoy nervioso, ¿eh?
A ver, este te sonará. Bueno, creo que es de los primeros vídeos que hiciste, si no me equivoco, ¿no? Tiene fecha 4 de agosto del 2018. Oh my god. Qué vergüenza. ¡Hey, Uf, Nicolás! se me ha ¿Cómo cortado, estáis, ¿no? chicos? Pues yo aquí con un cacao latte y de puta madre, de verdad. Uf. Qué vergüenza, tío. A lo que vamos, ¿notáis algo un poquito diferente en el canal? Pues el logo del canal, mirad qué hermosura, por Dios. O sea, pero qué preciosidad. Y el anterior lo veía increíble, pero es que, madre mía, tío, es que parecen los diseños de la serie. Se nota que está currado, un trabajo profesional. Es que cada mínimo detalle está dibujado a la perfección. Y mi dibujo anterior parece el de un niño. Bueno, como vemos, la edición te la curras muchísimo. O sea, a ti siempre te ha gustado editar los vídeos y te gusta el tema de edición, ¿no? Sí, sí, sí. A todo esto o sea, quiero daros las gracias a todos vosotros Que aquí no están muy... apoyo de vuestra Bueno, están parte. editados, Y gente pero como no es que Bernisaurio estén por extremadamente ofrecerse a editados, hacer pero ahora esta veremos grabación. otros Y a la que página tela. de Club Sí, de sí, Fans sí, de sí. David Sensei de Instagram, o sea, que me quedé Buah, flipando. esto fue de una verdad. locura Os para lo mí en agradezco sus muchísimo. tiempos. O sea, ayudáis tanto para que este canal crezca poco a poco Voy que a de quitar un verdad pelín de voz al vídeo este. os quiero. Os dejo en la cajita de información sus Instagrams para que les sigáis. Y estoy muy feliz porque no me imaginaba que a la gente le gustaría tanto mi contenido. Y que sepáis que me dejáis loquísimo con todo esto, porque es que Ahí estaba hasta hay flipando, gente que me habla y me dice: buah, David, ¿cuándo vas a subir el siguiente vídeo? O mira mis figuras, ¿te gustan? O Bueno, enséñame hemos tal visto que figura, llevas, tal precio que el de tal vídeo figura. dura O sea, 6 que minutos, ya llevas está minuto y completo. medio y aún no sabemos de qué figura vas a hablar, ¿vale? Ya, ya, hay mucho relleno, más que Naruto, Madre mía, ¿eh? Lo he hecho con la mano, ¿eh? Madre mía. Ya, para Nos que dicen que se ve a tropezones. manitas aquí con la cámara. A ver, Sí, a se ve un tropicones. poco entrecortado. Vamos a ver. Sí, a ver, espera un segundito. Intenta Es que- bajarle un poco la calidad. Es que estaba mirándolo ahora mismo en tu canal y sí se veía así. Vale, le voy a poner 480 puntos, a ver si así mejora la cosa. ¿Cuándo vas a subir el siguiente vídeo? O mira mis figuras, ¿te gustan? O enséñame tal figura, o dime tal precio de tal figura. Así parece que O sea un que pelín menos a veáis que trompicones, ¿no? apoyáis, Aún se para un sois los poquito, pero mejores menos, y ¿no? ya no me enrollo más, porque hoy os voy a Sí. enseñar Mi conexión de internet no da para más. Y No, no mi pasa portátil. Madre mía, ¿eh? Lo he hecho con la mano. Madre mía. Ya, ¿para qué voy a editar? ¿Y en Si puedo configuración usar las o algo? manitas ¿No aquí se con la podía cámara? cambiar, o? Pero bueno, venga, va. Ahora se ve Eh, bien, ¿eh? Sí, ahora se ve mejor, ¿no? Sí. Sí. Es súper económica y tiene un número de ventas bastante alto. O sea, no se ve tan fluido como lo verías en YouTube, El personaje pero de bueno, esta figura creo más que fluido que bastante antes sí que se ve. y todos nos emocionamos por su No, pero ya se ve bien, ¿eh? Empecemos desde el principio. Ay, el Teddy. Gohan es el primer hijo de Será Goku, mi perro. Mega Saiyan y Bueno, humano. esto es lo bueno, que para Personaje comentar una siempre ha figura, aumentado la comentabas toda la violencia. historia del Y que personaje, ¿no? también, De dicha figura. vimos que no amaba tanto Sí, las sí, sí, artes para marciales como su gente que no padre, conocía Dragon pero Ball, eso pues no también quiere yo decir decía que no fuera era... fuerte, aunque tuvo que pasar Volvió a aflojar un un largo poquito. recorrido para ponerse a su altura. Nada, Para mí en y realidad para había todos, gente Gohan que no es le gustaba uno de Dragon los Ball y personajes si me más encontraba por inteligentes de YouTube, la pues yo serie. le explicaba Y quién era además, Gohan, siempre quién ha era tenido un poder Freezer, oculto que mostraba ante una situación crítica. Como cuando Raditz pisoteaba a Goku. para que se enganchara a la Con tan serie. solo También 4 años motivaba a de la edad, gente a conocer consiguió Dragon Ball. destrozar la cápsula O espacial recordarlo, de su tío. por si se había Y olvidado además algo, ¿sabes? Lo golpeó con un cabezazo. Pues esto lo hacías tú con todas las figuras, hacías como un poco de historia del personaje y grandes acontecimientos que tuvo el personaje a lo largo de la serie. Era como una Sí, pequeña quería- Wikipedia. Pues pudimos conocer Sí, sí, mucho sí. más a ese niño bondadoso. Nada, era Que se algo, transformó quería hacer algo en un diferente, crío ¿sabes? con A los una demás, mentalidad no sé, como adulta, intentar gracias al entrenamiento de Piccolo, crear un contenido de dejándolo figuras, solo pero a la en vez la también naturaleza enseñar algo de durante Dragon 6 Ball. meses Mm. para que aprendiera a sobrevivir. Y además, Así la gente se también motivaba vimos y su poder conocía al oculto contra personaje Vegeta y, transformado no en sé, se Ozaru, motivaba a y comprar la contra figura, Jack no sé. Freezer, cuando el Krillin casi muere. Ahora el vídeo se ve mejor, Me ¿no? gusta morir, Sí, 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 ya se ve bien, ¿eh? Sí, La se ve saga bien, más ya se ve bien, importante de perfecto. Gohan es la de Cell. Porque Bueno. desató un Madre poder mía, este incontenible. vídeo... Llevamos. El tiempo me costó mucho, ¿eh? O sea, coger cada Pero, tipo de escena. pero llevamos 3 minutos y medio y aún no hemos visto la figura, ¿no? Y acabó siendo el protagonista venciendo a Célula. Ya te digo, más relleno que Naruto, Con ¿eh? el apoyo de su La padre. figura que durará un Y minuto. aquí Puede tenemos ser. la Ahí está, ahí está, ahí Ojo, está. ojo. Dicen que hay réplicas muy buenas. Y este es el mejor ejemplo para demostrároslo. La compré en AliExpress al precio de Yo ponía la 7,34 tiendecita, euros el sin enlace. caja. Y con caja sale a 10,71. Que con la cajita sale cara en realidad, ¿eh? La figura Madre mía, mide tío. 23 centímetros por el pelo. Ahora te Aunque cuento en AliExpress cosillas ponga de los vídeos. Que te he vuelto a pillar a AliExpress. ¿Pero qué pretendes, eh?
Tiene 1928 Me da vergüenza, ventas, en realidad, tío. que No ya sé, es en un la número vida muy he hecho elevado. esto, Y tiene como muy buena reaccionar a mis puntuación. vídeos. Y la mejor calidad Es que primera ponías hasta el precio, hasta las ventas que tenía el vendedor de AliExpress, o sea, dabas ahí una información top. Y tener una figura de resina así, Sí. Y ahora, por empezar, os diré los pros de la figura. Madre mía. Los pros, a ver los pros. La pintura es espectacular, porque si os fijáis en la cara, tanto Para los costar ojos, 6 euros esa cejas, figura, o boca y 7 heridas euros, están Aún la tengo, perfectamente ¿eh? bien pintadas, sin ningún fallo, mostrando esta Bueno, para esos 7 euros no está mal, ¿eh? con la Sí. seguridad de ser invencible con semejante poder destructivo. El pelo Mira, Alex está también bien la tiene. detallado, igual que la Dice vestimenta del Dice personaje. Alex Y que así es de las está mejores réplicas que hay, que visto él también la tiene. Para mí y para todos, lo primero es la No sabía yo, realidad. Alex, que tú también tenías réplicas. O de un color transparente porque amarilla resalta demasiado. Y queda un poco cutre igualmente para mi gusto. Poquito. Aunque sin peana, se mantiene por sí sola y podemos solucionarlo. El ahí la segundo manita. fallo no tiene solución, simplemente por el color. Nos referimos al cinturón que no representa el color original, que es el azul. Bueno, esto me que equivoqué. lleva en el torneo de Cell. Sinceramente, si os gusta War, pillaros Me esta equivoqué figura bastante. sin dudarlo. Y vamos a darle la puntuación. No pasa nada, todos hemos tenido fallos. Yo doy 5 bolas de dragón por los fallos. Así que. Hacía lo de las 5 bolas, tío, que recuerdo, no me acordaba ya de eso. Y bueno, chicos, me dijiste si os mencionase y aquí tenéis los Y nombres. aquí tenéis los nombres, hostia, tío, que recuerdo. Esto ya no lo hago, tío. Ahora, pues, saluda a la gente ya grabando. Claro, es que ahora con tantos suscriptores, si tienes que saludar a todos, ostras. Vale, vamos a... bueno, es de tus primeros vídeos y hablando del tema de la edición, que a mí me flipa, de verdad, me flipa cómo editas, voy a poner uno Gracias. también de tus primeros vídeos, pero este ya más currado, también de una figura, para que la gente vea cómo editas, ¿vale? Este igual ya no lo vemos entero, pero para que vea de verdad lo bien que editas, porque a mí me sorprende que no sé, yo hasta ahora tenía o pensaba que el que mejor editaba los vídeos del mundo era Pinfly. No sé si sabes quién es Pinfly, es un coleccionista, bueno, es un gran coleccionista que ya se ha pasado por aquí un par de veces y a él le gusta mucho el tema de imagen, de audiovisuales y tal, y tiene también hacer fotos chulas, vídeos chulos, y cada vez que sube una foto o hace algún vídeo, o sea, todo el mundo se queda flipado. Pero es que lo tuyo editando vídeos es espectacular, como vamos a ver en este vídeo de aquí. Muchas gracias, tío. No, Pinfly lo Vamos a ver. conocí hace una semana por Instagram. No he hablado con él, pero vi su contenido porque subió una historia a Rucaroto, ¿sabes? Y la verdad es que me gustó mucho. Tiene una Sí. esencia muy Y guay. O sea, el me tío gusta hace mucho su unos vídeos, estilo. se curra unos vídeos flipantes. Guay, el Pues opening aquí antiguo. aquí ya había pasado más tiempo, y esto ya es del 2019, Sí. y ya habías mejorado la edición, creo yo, ¿no? De los últimos vídeos, creo, de figuras. Me voy a quitar un pelín de agua. Mira, el opening antiguo, tío. Han pasado 84 Si estás años. aquí para ver la figura de Gohan Grandista, has entrado en el vídeo indicado. Dios, qué vergüenza, tío. Ahora yo sé lo que viene. Pero la edición mola mucho. Parado, ¿eh? Sí. Buah, se para, tío. No sé si es por la calidad, ¿eh? Ostras, ¿está parado? Oh, Sí. joder. Pues sí, está parado. Pues está a 480 puntos. ¿Lo bajo más? Puede ser que vaya A ver, muy rápido. Lo voy a poner yo. Lo voy a poner a 360. 360 ¿sabes? ya. Ya de ahí. A ver, así. A ver, así. Se pondrá bien como antes. Ahora va mejor, ¿eh? Ahora sí. Bueno, ahí. Pero bueno, se ve. Ahí, pero. Si estás es aquí como para antes, ver más la o menos. figura de Gohan Grandista, has entrado en el vídeo indicado. Vale, no se ve. Lo estamos viendo en StreamYard, pero en YouTube. Ah, sí, se ve. Se ve. Hay cada meme, tío. Cada persona. Vale. Buah, tío. Es que la parte esa de tú disfrazado del Gran Saiyaman y cómo vas cambiando la imagen y tal,
Es que eso me flipa mucho. Tú cuando editas un vídeo, todo eso es como un guión que te haces antes de empezar a editar el vídeo. Es como voy a hacer esto, esto y esto y te haces tú un guión o es todo improvisado. Al principio sí, o sea, el vídeo que hemos visto antes tenía un guión. El vídeo ¿Ah, sí? de Gohan es un guión, o sea, y me ayudó también Noemí a hacerlo porque, vamos, yo hablar a cámara, aunque no lo creas, en esos tiempos que me veías con el setup ese que se ve con el fondo lila, con las figuras, ese en realidad no era mi cuarto. Solo te digo eso. Ostras. Lo montaba cada vez que grababa, tío, porque yo estaba aquí, ¿sabes? Entonces, ese cuartito, hay un mueble que ahí podías poner todas las figuras. Entonces, yo cada vez que grababa tenía que montar las figuras ahí, solamente para que la gente... Porque en realidad no podía exponer mi colección, ¿sabes? Para que la gente vea que es un canal de figuras. Entonces, claro, luego ya me pasé aquí y dije, mira, ya está, porque ya no podía más. Entonces, esos vídeos sí que tenían guión. Esos vídeos tenían guión y la verdad es que costaban. Pero estos ya no. Este dije, mira, pues voy a hacer unos planos así y luego ya lo edito y lo que salga, que salga. Tenía algo en mente ahí, en plan, en ese momento dije, pues mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero que va. Esos no tienen guión. Ya este vídeo, por ejemplo, no tiene nada de guión, nada. O sea, bueno, solo la historia, creo, la historia sí, pero lo demás... Vale, hay una parte que, bueno, si quieres la pongo, que sales tú hablando contigo mismo, que eso está muy gracioso, y también tanto el tema de edición como el tema pues eso, de originalidad, que es muy original. ¿Cómo estáis? Oye, muy bien, chicos. De aquí ya salgo aquí, ¿ves? Sé lo que me estés preguntando. ¿Por qué he salido disfrazado del Gran Saiyaman si la figura que voy a enseñar es la de Gohan, ¿vale? Que es de la saga de Cell y no tiene nada que ver. Porque es Gohan. Y ya está. Ya queda gracioso, aunque me la he flipado un poco. Un poco solo, tío. Joder, yo creo que es una flipada máxima. Una flipada. ¿Pero ha molado o no, tío? Eso sí, ha molado. Bueno, tú sigue grabando y este se supone que es el editor, ¿sabes? Bueno, a lo que íbamos. En el vídeo anterior os hice... Bueno, es para que la gente vea que tus vídeos no es solo poner, o sea, solo mostrar como la mayoría, que yo, por ejemplo, cuando hago un vídeo de figuras es así, o sea, muestro la figura, comento un poco por encima, pues dónde la he comprado, qué línea es, etcétera. Pero que tú es que te lo curras muchísimo tanto en edición como en detalles así. Sí, a mí me gusta mucho editar, yo disfruto haciendo esto, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Así que nada, si queréis ver el vídeo que hice preguntas en el evento del Salón del Manga 2018, bueno, ¿vale? Os dejo el link aquí en la descripción. Y ya me queda justito, chicos. Ya me queda justito, así que voy a seguir editando y os dejo con el David. Y a ver si me sacan más con este disfraz. Que te saqué más con este disfraz. Anda, mirad. Madre mía, qué recuerdos, tío, ¿eh? Estos vídeos no los veo hace años, ¿eh? Ese zapato me lo hice yo, tío. Lo hice yo. Hostia, pues... Lo reventaste de verdad, ¿no? En el salón. Sí. Uf, eso de caminar ya no aguantaba. Y aguantó mucho. Y venga, va, vamos a empezar ya con esta. Era una esterilla de gimnasio, tío. Ostras. La compré en tienda física por 40 euros. Y como siempre dando datos de dónde la compras, precios, o sea, eran vídeos muy completos. Sí. Bueno, este ya no lo vamos a ver entero, pero era para que la gente se haga la idea, pues eso, de cómo te lo curras. Que tú, el tema de subir un vídeo, bueno, ahora también, ¿no? Pero antiguamente, que no era solo mostrar una figura y hacer la review mayormente como la mayoría hace, me incluyo, sino que tú eras, pues, memes, chascarridos, no sé, era muy original y muy completo el vídeo, ¿no? Sí, la verdad. Y tardaba mucho en editarlos estos. Es que he notado la diferencia a editar vídeos de doblaje, que me tiro mis horas, la verdad, pero es que estos vídeos tardaba de 15 a 17 horas editándolos, como el de Juanma. Que el de Juanma me ha recordado mucho a esos tiempos, claro, porque son vídeos que no tienen una estructura, que no tienen como el de doblaje, hay una intro, reaccionamos, pausa y hablamos. Aquí es como que claro, buscaba la información y todo lo demás. Y claro, Juanma he creado como una historia de todo lo que hicimos, ¿sabes? Es como que no hay un principio y un final. Sí. Ahora lo veremos, que yo no lo he visto. Y si no pasa nada, lo veremos ahora, que tengo un hype por ver eso. O sea, ahora en un ratito. Yo no lo he visto, ¿eh? Ah, ¿no? Lo he visto así por trozos. O sea, lo mío es que he ido al límite. Pues ahora, bueno, para todos los que hay en el chat, ahora dentro de un ratito, de muy poquito, veremos un vídeo que pienso que es súper bonito y que representa lo que significa esto que hay en esta comunidad de Dragon Ball aquí en España. El buen rollo y el feeling tan bonito y tan bueno que hay entre muchos coleccionistas. Pero bueno, todo a su tiempo.
Adiós.